Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bienvenidas y bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. En el capítulo de hoy redescubrimos a una de las figuras más influyentes del siglo XX, Marcel Proust, con motivo de la exposición Proust y las artes. El Museo Thyssen nos invita a sumergirnos en el universo estético del escritor francés, descubriendo las referencias pictóricas, arquitectónicas y culturales que marcaron su obra. Para profundizar en este fascinante conexión, sin duda hoy tenemos un capítulo que dará muchísimo de qué hablar. Hoy nos acompañan Fernando Checa, comisario de la exposición. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Bienvenido. Oye, muchas gracias. Nada, hombre, un placer. Gracias. No, claro, desde luego, yo siempre soy bienvenido. Me encanta poder charlar con todos vosotros y descubrir estas propuestas artísticas maravillosas que nos trae, como siempre, el Museo Thyssen. También nos acompaña Francisco Pérez de los Cobos. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Muchas gracias. El placer es nuestro, gracias a ti. Él es autor de uno de los textos del catálogo de la muestra. Y de nuevo, aquí con nosotros, Guillermo Solana, director artístico del museo. ¿Cómo estás, Guillermo? Encantado, Eduardo. Oye, pues un placer también. Encantado yo que nos acompañes de nuevo porque hoy, como decíamos, un capítulo que, hombre, la verdad es que tiene muchísimo contenido, como también lo tiene esta exposición que se propone. Y por ello, pues de alguna forma me gustaría empezar contigo, Fernando, porque cuéntanos cuáles son los puntos claves de esta exposición y qué la hace tan especial. Bueno, los puntos clave de esta exposición son las preferencias estéticas, artísticas de Marcel Proust. Él, como sabemos bien, literato, escritor. Y en los lugares y personajes, pero sobre todo lugares como París, como Venecia, como las catedrales góticas, que él le influyeron tanto en su novela como en ese aspecto estético y artístico. Es decir, el punto clave de la expresión, lo dice el título, es Proust y las artes. Él veía la realidad literaria, social, cultural, a través de las artes, ¿no? A través, sobre todo, de la pintura, de la literatura y de la música. Desde luego, como decíamos, Marcel Proust y las artes en una exposición que, como decíamos, tiene unos valores, pues como es muy lógico, ¿no? Muy férreos, también arreglados también a una obra de un artista que sin duda marcó una época, y en ese sentido también me gustaría escucharte a ti, Guillermo, ¿no? Un poco esa influencia, esta propuesta que supone para el museo y a su vez que va a suponer para el visitante. Pues yo creo que, bueno, a mí es un proyecto que me encanta que Fernando nos lo propusiera. Entiendo que es el proyecto secreto de toda la vida de Fernando. Fernando Checa es conocido como un gran especialista en maestros antiguos y eso se salía como de su especialidad oficial, pero nos confesó que este era, ya digo, su proyecto secreto de toda una vida. Es un proyecto erudito y apasionado a la vez, y que es exactamente el tipo de proyecto que nos encanta hacer en este museo y que encaja con este museo, porque un proyecto que las preferencias artísticas de Proust recorren desde Vermeer y la pintura holandesa del 17, empiezo tarde, desde el Greco, por ejemplo, hasta la pintura del siglo XX, pasando por la pintura de salón francesa del 19, los impresionistas, por supuesto, los postimpresionistas. Entonces, las colecciones del Museo Thyssen son ideales para hacer este tipo de recorrido, y nos interesa muchísimo también esta idea de la interrelación entre las artes, que todo el proyecto tiene que ver con eso, como tiene que ver a la busca del tiempo perdido, entre la pintura, la literatura, pero también la arquitectura y la música y las demás artes. Desde luego. En nada vamos contigo, Francisco, porque también, evidentemente, querremos que nos cuentes esa participación dentro del catálogo, pero como bien decía, ¿no, Guillermo? El hecho de que, bueno, el universo de Proust es un mundo dentro de muchos otros, ¿verdad? En ese aspecto, Fernando, ¿cómo se refleja esa idea en la muestra? Realmente la novela de Proust, En busca del tiempo perdido, ¿no? Que es su obra, no diré única, pero desde luego principalísima,
es una novela larga, que es una novela total, ¿no? Él tenía como uno de los faros pues las novelas francesas del 19, sobre todo la comedia humana de Balzac, ¿no? Él pretendía hacer una especie de comedia humana de finales del 19 y principios del siglo XX. Y ahí está la sociedad, está no solo como se piensa de una manera más superficial, la alta sociedad o la alta burguesía, aparecen también miembros muy importantes en la novela de otras clases sociales, aunque efectivamente está centrada en la aristocracia y la alta burguesía del Segundo Imperio y sobre todo de la Tercera República. Pero eso lo describe, lo analiza, lo disecciona, se ríe de ellos, porque la novela de Proust es también la novela de un gran humorista, realmente, y visto a través de la literatura, que él controlaba la literatura francesa, pero también la pintura, como acaba de decir Guillermo, y la música. Es decir, Proust veía la realidad a través del arte. Y lo dice, la verdadera realidad está en el arte, la verdadera vida está en el arte, lo repite continuamente a lo largo de su novela. Y por eso la exposición está centrada en uno de los muchos temas. Se podía haber hecho Proust y la sociedad, Proust y las relaciones humanas, Proust y el amor, Proust y el ejército, o Proust y la política, como hace en casos concretos el artículo de Paco de los Cobos. Pero el protagonismo de la exposición son las artes, sobre todo la pintura y lo que se ve a través de la pintura, la arquitectura, ¿no? El protagonismo de París, del gótico y de Venecia, tres grandes temas de Proust, y la música, ¿no? Luego podemos hablar un poco de la música, que es un poco, obviamente, lo más difícil de exponer, porque la música hay que ir, se expone, ¿no? Bueno, para ello traes una propuesta maravillosa que luego desvelaremos, pero antes dabas también ese paso fantástico para poder hablar yo ahora mismo con Francisco, y es el tema de esa dimensión política, ¿no? En la obra de Proust, Francisco, sobre todo en relación con el caso Dreyfus. ¿Cómo impactó este episodio en la escritura del artista, de Marcel Proust? Bueno, en efecto, yo soy un poco un verso suelto en el catálogo de la exposición, porque me ocupo de uno de los aspectos de la dimensión política de la novela, que la tiene. Proust asistió diariamente a el proceso contra Zola, que escribió el famoso J'accuse sobre el caso Dreyfus. Y eso le llevó a escribir un capítulo en su novela inacabada, Johnson Day, interesante, pero tendencia del tratamiento que tendrá luego en la recherche, en la busca del tiempo perdido. En este primer tratamiento del caso de Dreyfus, Proust lo que hace son básicamente estampas de personajes que ha visto participar en el proceso. La más importante es la de el coronel Picard, por el que siente verdadera admiración. En la recherche, el Dreyfus es una verdadera hebra de la narración. Prácticamente empiezan las primeras alusiones con La sombra de las muchachas en flor y acaban con el último volumen, El tiempo recobrado. A 256 referencias al caso Dreyfus en la novela. ¿De qué le sirve el caso Dreyfus a Proust? Pues yo creo que básicamente para dos cosas. En primer lugar, para situar cronológicamente su narración. Una narración que transcurre entre finales del 19 y principios del 20, como se ha señalado antes. Por consiguiente, las referencias al caso sirven de ubicación a la acción narrativa. Y segundo, le sirve también para poner de relieve uno de los que es
planteamientos fundamentales de la novela, que es la famosa metáfora del calidoscopio. El calidoscopio referido al cambio social y personal. Proust dice que la vida es un calidoscopio y que un pequeño movimiento comporta un cambio total en la sociedad y también en nosotros mismos, porque no somos de una sola pieza, somos muchos personajes. Y eso lo pone de manifiesto precisamente por vez primera hablando del caso de Dreyfus. Desde luego. Nada, Guillermo, también me gustaría saber dentro de, bueno, como vemos, ¿no? Ahora mismo hemos visto ese vínculo, ese universo político, ¿no? Dentro de la vida y obra de Marcel Proust. En breve también lo haremos, como la pintura tiene un peso importante, ¿no? Dentro de Proust, desde la relación de Proust con las artes. Pero antes, Fernando, ¿cómo describirías precisamente esa relación, ¿no? Y valga la redundancia, si me disculpas, parece que me repito, pero no es así, ¿no? ¿Cómo describirías esa relación de Proust con las artes? ¿Qué influencia artística o qué influencias artísticas marcaron su obra, Fernando? Bueno, Proust con las artes plásticas, sobre todo con la pintura, tiene una relación intensa desde infancia, juventud sobre todo, que es la época en la cual él visita con más asiduidad con amigos suyos del liceo y ya también críticos, historiadores del arte, visita el Museo del Louvre, ¿no? Por eso la primera sala de la exposición es esa referencia, sobre todo Proust y la pintura francesa y Proust y el Museo del Louvre. Pero luego él va añadiendo complejidad al asunto, aparece no solamente ese interés por Manet, por Chardin, y también por la pintura renacentista, que él ve en el Louvre, Ghirlandaio, Mantegna, por pintura renacentista que él no ha visto de manera directa, que conoce a través de fotografías que le regala en la novela uno de sus protagonistas, como son los vicios y las virtudes pintados en las grisallas de Giotto en Padua, y ahí interviene ya también el Renacimiento italiano. Aparece las lecturas de Ruskin y de el historiador francés Émile Mal sobre el arte gótico. Él traduce uno de los dos libros de Ruskin sobre arte gótico, sobre todo el que describe la Catedral de Amiens, e introduce ese tema del gótico y del neogótico y demás, que es un tema muy de su momento. Introduce también las modas de la pintura en Francia, como la moda, por ejemplo, por el japonismo y por orientalizante, lo exótico es absolutamente fundamental en Marcel Proust. Los grandes protagonistas son los pintores impresionistas, algunos que han pintado la generación anterior a Proust, pero otros como Monet, que ha pintado antes de que Proust empezara a escribir, pero Monet muere en el año 26, si no recuerdo mal, 4 años después de Proust, y el último Monet, el Monet de Ninfeas, el Monet de Giverny, es absolutamente fundamental para las descripciones que hace Proust de naturaleza, jardines, flores y demás. Y hay también un interés que todavía no está demasiado claro o clarificado, diríamos, de Proust y la pintura que podemos entender como moderna, el inicio de las vanguardias. Entonces, realmente hemos estado hablando desde la pintura tardomedieval, renacentista, la pintura holandesa, por supuesto, fundamental, el 17, la pintura francesa, la pintura impresionista y el inicio del arte contemporáneo. Más o menos yo creo que Proust se queda en los Navís, en Vuillard, y no pasa de ahí, pero hay una escena que quiero recordar aquí, que realmente a cualquier historiador del arte o cualquier
aficionado al arte le hubiera gustado estar. En París cenaron, me parece que en el año 21, es un poco 20, por ahí, un poco antes de la muerte de Proust, cenaron Picasso, James Joyce, Marcel Proust y Serge Diaghilev. O sea que realmente, para mí esa es la cena del siglo. No se entendieron para nada. Se volvieron en un taxi Proust y Joyce como medio enfadados, el uno por el otro, claro. Pero son, claro, las dos novelas clave del inicio de la modernidad completamente distintas. Eso habla de la complejidad de Proust. Por eso es tan interesante el Proust que hace unos análisis. Nadie ha descrito un cuadro como Proust. Y describir un cuadro es difícil, lo sé por experiencia, pero más o menos factible. Pero nadie ha escrito sobre algo que yo, desde luego, sería absolutamente incapaz de escribir 3 líneas seguidas, de escribir páginas y páginas el efecto de la música, cómo se oye la música y qué oímos en ese arte abstracto de la música. Pero pues lo veía todo a través de la música, de la pintura y del sueño de viajes que prácticamente nunca realizó. Luego estuve en Venecia, en Holanda y poco más. Hemos sonreído todos porque también nos podéis ver a través del canal oficial en YouTube del Museo Thyssen-Bornemisza cuando hablabas de esa cena, ¿no? Realmente eso también daba para un podcast. Qué lástima que no se hubiera inventado en aquel entonces. Pero bueno, bromas aparte, Guillermo, por favor, también, ¿no? Va un poquito de la mano la pregunta que le hacía Fernando. Me gustaría que completases, que aportases también, obviamente, desde tu punto de vista, ¿no? Pero es ya no solo esa relación de Proust con las artes, donde la pintura, como decíamos, tiene, y como bien apunta Fernando, ¿no? Tiene un peso importante. En sus novelas incluso llegó a crear un personaje ficticio, un pintor imaginario, ¿no? Sino también pues ese arte de la Francia del siglo XIX, ¿no? Oye, ¿qué ideas clave destacarías? ¿Cómo influyeron o cómo crees tú que influyeron en la obra de Proust, Guillermo? Bueno, buena parte de la exposición que ha montado Fernando, que ha concebido Fernando, tiene que ver con esos personajes, esas figuras de ficción de grandes creadores que Proust incluye en la Recherche. Hay un músico, Vinteuil, cuya sonata famosa juega un papel fundamental, un escritor, Bergot, y un pintor, que es probablemente el más importante de los tres en términos de su peso en la novela, que es el Stier. El Stier como personaje es importante porque lo vemos aparecer conectado al Salón de los Verdurins, retrata a Odette de Crécy, la amante después la mujer de Swann, y termina siendo visitado por Marcel en su estudio en Balbec. Entonces es un personaje que va y viene, reaparece, es coleccionado por los Guermantes a lo largo de la novela y guarda una relación muy estrecha con la pintura de la época. Ha fundido en él, utilizando otra vez la metáfora del caleidoscopio que ha utilizado Francisco, como en un caleidoscopio ha reunido lo que Proust recordaba y sentía acerca de pintores contemporáneos, desde Whistler, que es el nombre del Stier es casi un anagrama del nombre de Whistler, el pintor americano Thomas Alexander Harrison, cuyo estudio en Bretaña visitó Proust con su amigo Reinaldo Hahn, y luego pintores mucho más conocidos, pintores franceses mucho más conocidos. Gustave Moreau, que representa la etapa inicial simbolista del Stier. En la etapa japonista del Stier tenemos en la exposición 2 cuadros de Chase y Frieseke, 2 pintores japonistas norteamericanos, pero sobre todo el impresionismo está muy conectado con la figura del Stier. Y tenemos en la exposición los cuadros clave de Manet, de Monet, de Hellé, de Renoir, de Prinet, que guardan relación con las referencias a cuadros concretos del Stier que hay en la novela, ¿no? Desde
Bueno, hay un cuadro de Monet, por ejemplo, que representa el Hotel de las Rocas Negras de Trouville, que es uno de los lugares que pueden estar relacionados con el famoso Hotel de Balbec. Hay una escena de Priné de Cabourg, que es otro lugar de Normandía, que también... es tratar de conjurar no solo los nombres, sino las imágenes que pudieron inspirar, que pudieron evocar, reconstruir las fuentes de inspiración del escritor, porque naturalmente las imágenes que han llegado a nosotros a través de sus palabras no existieron materialmente en ninguna parte. Tenemos que acudir a las fuentes de inspiración para encontrar un equivalente, ¿no? Desde luego, como siempre, bueno, un trabajazo, como es muy lógico, ¿no? El que siempre se lleva a cabo en ese maravilloso espacio como es el Museo Thyssen, Proust y las Artes, esta exposición que hoy os descubrimos, en el que, como bien decíamos, ¿no? Antes, Francisco, hablamos de arte, pero claro, evidentemente dentro de la vida de un personaje que tenía, como decíamos, ¿no? Esos vínculos, relaciones con la política, pero también en el ámbito de la religión, donde parece que era algo ambiguo. A ver si nos puedes descubrir un poco el por qué, oye, y cómo se plasma, evidentemente, esta ambigüedad religiosa dentro de su obra. Bueno, Proust se declaraba católico. Hay una carta que se refleja en mi texto dirigida a Montesquieu, en la que dice expresamente que él es católico. Estaba bautizado, era hijo de madre judía, que nunca abdicó de su religión, pero yo creo que era más bien agnóstico en su aproximación a la religión. Creo que su aproximación tanto al catolicismo como al judaísmo fue más cultural y estética que propiamente espiritual. Hay un ensayo precioso de Proust sobre la muerte de las catedrales, en la que se pone de relieve esa dimensión fundamentalmente estética de su aproximación a la religión. Aunque hay que decir que también fue beligerante, por ejemplo, en contra de las políticas laicistas y anticlericales de la Tercera República Francesa. La aproximación de Proust al judaísmo a lo largo de la novela es una aproximación bastante distante. Proust es un observador que quiere ser objetivo de la realidad del antisemitismo y del judaísmo francés. Desde luego, como siempre, jugando pues un papel clave. Hablamos de política, hablamos de religión, hablemos de música ahora, Fernando, porque precisamente, ¿no? Literatura, música, dos aspectos claves en la obra de Proust. ¿Cómo lo has trabajado, cómo lo habéis trabajado en la exposición y sobre todo esa selección musical que ahora sí ya podemos desvelar y que, bueno, ¿qué nos puedes contar de esa playlist que has elaborado, Fernando, para la exposición? Bueno, eso es, como antes he dicho, exponer la música es muy difícil, si no imposible. Entonces, en la exposición, la única música que suena, que oirá el visitante, es en la última sala, que está dedicada al final de la novela, al tiempo, realmente, que no hemos hablado del tiempo, pero es el protagonista, digamos, filosófico de la novela, el paso del tiempo. Allí en esa sala se oye el primer movimiento de la sonata para violín y piano de César Franck. Lo más cercano, según los especialistas en música, a la sonata o el septeto de Vinteuil, que recorre también absolutamente toda la novela. Vinteuil es el músico, como el estilo es el literato que habla Guillermo Solana. Además de la sonata, de ese primer movimiento de César Franck, pues en la playlist aparece ese primer movimiento, pero aparecen otras músicas. Aparece un fragmento de Parsifal, Los encantos del Viernes Santo, que tiene mucho que ver también con la pasión por el gótico, la arquitectura medieval de
de Proust y sobre todo con la pasión de Proust por Wagner, ¿no? Su músico favorito. Aparece citado, no recuerdo el número, para más de 100 veces la novela. Él oía, Proust además leía música, tenía una biblioteca musical y tocaba en plan aficionado, sin ninguna pretensión, el piano. Entonces está trozo maravilloso de los encantos del Viernes Santo. Hay también en la playlist pintura impresionista, lo que se llama pintura impresionista, porque eso lo admiraba Proust. Quizás su segundo músico pudiera ser Debussy. Está el primer movimiento del Mar de Debussy, siempre puesto en relación marinas del Stir en la novela. Está la valse de Ravel. Él admiraba a Ravel y la valse es una especie como de construcción del vals, o sea, de un ritmo más bien tradicional, pero de una manera moderna. Es lo que hace Proust en su novela con la literatura, realmente. Está un trozo de Stravinsky, de la consagración de la primavera, el final, porque Proust asistió al célebre estreno de la consagración de la primavera y el escándalo consiguiente, porque Proust asistió prácticamente a todas las estrenos o de los ballets rusos de Diaghilev, que llegaron a París, me parece que en el año 9, estuvieron hasta el 29, ya muerto Proust, y es una de las fuentes fundamentales también de la modernidad en Proust. Luego hay dos canciones de Reinaldo. Reinaldo Hahn era primero su amante y luego su amigo hasta el final, uno de los fieles, uno de los pocos que podía entrar, tenía el permiso para entrar en lugar donde murió Marcel Proust. Y Reinaldo era también músico, compositor. Y hay dos canciones preciosas de Reinaldo Hahn que como digo, cumple un papel esencial. En la novela, Reinaldo no sale, curiosamente, pero las opiniones de música de Reinaldo, a pesar de ser compositor, llegó a ser hasta director de la Ópera de París, poco antes de morir, pues Reinaldo es de gustos más tradicionales. A Reinaldo le gusta Gounod, le gusta Massenet, le gusta un poco la gran música francesa. Proust no le gustaba tanto, Proust iba al grano, Proust nunca se equivocaba. Proust es Debussy, Wagner, Ravel, los últimos cuartetos de Beethoven, etc. Lo mismo que en pintura, pero no voy a entrar ahora en esto. Y hay también la última selección es el aria, que es lo único que ha sobrevivido de una ópera, por lo menos para mí, bastante aburrida, que es La Judía de Halévy. El título de ese aria es Rachel Condiseigneur. ¿Por qué? Porque una de las novias, amantes y demás de uno de los amigos de Marcel Proust, del narrador de la novela, de Robert de Saint-Loup, se llamaba Gazelle, que era una cantante un poco así de bajos fondos, prostituta, en fin, es como un contrapunto del gran mundo al cual pertenecía Saint-Loup y pretendía entrar Proust. Y Proust, en broma, pues a Rachel la menciona en la novela Rachel Condiseigneur. No explica la novela qué es eso, pero es la famosa aria de Halévy, Rachel Condiseigneur, preciosa. Es la última selección del podcast. Mire, eso también me he pasado muy bien seleccionando, muy bien pensando y un poco más seleccionando, porque se podían haber puesto otras 10 igual de significativas. Igual debe haber resultado fácil y se nota por tus palabras que lo has disfrado. Al final, Marcel Proust, si hubiera descubierto Spotify también. Que una de las cosas que he hecho ya con todo terminado de la exposición, y creo que no es un complemento, es una cosa yo creo que esencial, porque la música en Proust es como la pintura impresionista o Balzac.
son los modelos, o Baudelaire, los grandes modelos, los grandes faros, para emplear el término de Baudelaire, los faros, cuando habla de la Croix y tal y cual en el libro de poesía, vamos, en las flores del mal. Oye, Fernando, pues te voy a poner unos últimos deberes, y es que ahora voy con Guillermo y con esto ya cerramos este capítulo especial de este capítulo sobre la exposición Proust y las artes, pero es que nos digas con qué o con cuál de los temas que has seleccionado quieres que acabemos este capítulo, para que evidentemente esto acompañe a la gente que nos escuche. Así que nada, vuelvo contigo. Guillermo, ¿qué te gustaría que la gente se llevara de esta exposición? ¿Cómo crees que se cambiará un poco la percepción de los que ya conozcan a Marcel Proust viendo o después de vivir la exposición? Bueno, yo creo que el público potencial de esta exposición se divide en dos, evidentemente. Los que ya han leído a Proust y están familiarizados con su mundo, los que no lo han hecho todavía. Para los primeros, esta es una maravillosa oportunidad de recordar, de revivir, de recuperar imágenes, conexiones que, claro, en la literatura se perciben siempre de una manera indirecta, más pálida. Cuando tienes las fuentes de inspiración delante, se pueden disfrutar de otra manera. Y para los que no han leído a Proust, es un estupendo modo de iniciarse en el mundo de Proust. Y para todos, para los que lo han leído y lo conocen o son apasionados de Proust, porque Proust, como Wagner, tiene un mundo, un fandom, ¿no? Tiene un mundo de admiradores apasionados. Para tanto esos que lo conocen y lo aman, como para los que todavía no lo conocen, a mí me interesa mucho de este proyecto que Fernando ha construido con la ayuda de Dolores Delgado, que es la comisaria técnica, y con la ayuda de los autores del catálogo. Me interesa mucho la idea de que el arte del pasado no es algo que solamente los historiadores del arte nos interpreten y nos expliquen. Disponemos de otros mediadores que son tan importantes como los historiadores del arte. Muchas veces los artistas contemporáneos nos ayudan a entender el arte del pasado con nuevas versiones o incluyendo obras antiguas en sus exposiciones. Y los escritores son mediadores de primer orden, ¿no? En sus conferencias, en sus obras literarias, hasta a veces en las entrevistas, los escritores nos revelan de otra manera, distinta de los historiadores del arte frecuentemente, a través del relato, a través de la evocación de un momento, de una experiencia, de una epifanía, como las que suceden en Proust tan a menudo, lo que las obras de arte pueden llegar a suponer. Ese pasaje famoso de la muerte de Bergot en la exposición de Vermeer, el Petit Pain de Murgeon, el pequeño trozo de pared amarilla, ha sido para generaciones mucho más revelador sobre la vista de Delft de Vermeer que muchas explicaciones o interpretaciones a veces de los historiadores del arte. Pues con eso nos quedamos. Y ahora sí, Fernando, dime por favor con qué tema te gustaría que cerráramos este capítulo. Pues no sé, hay tantos que todavía es más difícil que lo de la playlist, pero sí un poco al hilo de lo que ha dicho, lo acaba de decir Guillermo, y de los otros dos que estamos aquí. Es decir, yo como historiador del arte confieso que cada vez estoy más desilusionado de mí mismo y de mis colegas historiadores. Por eso me han costado tanto hacer esto, que es historia del arte y no es historia del arte. Y además, yo no soy crítico literario, obviamente, y por eso también después de conversaciones frecuentes con Paco de los Cobos, ¿no? Eminente jurista, pero aficionado
más que aficionado realmente a la literatura. Acaba de hacer un trabajo excelentísimo sobre Kafka, por ejemplo, sobre Proust. Él escribió un artículo sobre Le Petit Pas de Miriam hace unos años, y por eso me ha gustado. Él ha dicho que es un verso suelto. Bueno, pues también otros somos versos sueltos, ¿no? Que los de fuera del arte antiguo, o los de fuera del arte moderno, como en mi caso, el arte contemporáneo, o los de fuera incluso de la historia del arte, pues pueden aportar, o podemos aportar, pues lo mismo que uno de los personajes, uno de los que más me fascina de la novela, que es Swann, el que es diletante, crítico de arte, está toda la vida escribiendo una biografía de Vermeer que nunca llega a terminar, que es un personaje, está basado en varios personajes, pero uno de ellos, Charles Haas, aparece en un cuadro de la exposición. En fin, esa cosa de que lo que yo pienso, que obviamente cada uno en lo suyo tiene que ser profesional, pero tener una perspectiva más amplia para ser precisamente un buen profesional, y que no solamente saber de derecho o de pintura o tal, que esa visión yo creo que es lo que más general, lo que ha dicho, lo acaba de decir Guillermo, es lo que más me interesa, y animar a los que no han leído la novela que la lean, ¿no? Tanto Wagner como Proust son adictivos, es decir, que uno después de oír una ópera de 5 horas como Parsifal, lo que quiere es volverla a oír otra vez, y después de leer las 3000 páginas de Proust, pues lo que yo siempre he sentido es volverlas a leer otra vez, O sea que... Oye, pues nos quedamos con Wagner. Yo creo que ha quedado claro. Evidentemente, esta exposición, este proyecto, ha sido un reto mayúsculo, como es muy lógico, y donde ofrecer, como bien apuntas, Fernando, esa visión lo más universal posible para todos los entendidos o no, o conocedores o no, de la obra de Marcel Proust. Hoy ha sido un auténtico placer, como decíamos, descubrir esta exposición Proust y las artes, donde nos han acompañado, pues evidentemente, Fernando Checa, comisario de la exposición. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Vosotros. Francisco Pérez de los Cobos, autor de uno de los textos del catálogo de la muestra, muchísimas gracias también por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. Y Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen, gracias de nuevo. Un placer, como siempre, Eduardo. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothyssen.org. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.